un control adecuado. Por ejemplo, el sistema de salud no es tan bueno en todos los sitios, sobre todo aquí en el Perú. Sabemos que no todas las personas en general tienen acceso a un buen sistema de salud. Otro problema es la inercia del médico. Por ejemplo, el médico no hace diagnóstico de hipertensión arterial a la consulta. Por lo tanto, psicológico, el médico simplemente no le toma la presión arterial y pierde la oportunidad. Otro tema es el paciente, que muchas veces tiene poca adherencia por el tratamiento. Un paciente al cual le han hecho el diagnóstico, pero no toma porque la hipertensión arterial es una enfermedad que hay muchos factores que contribuyen a que se perpetúe la enfermedad llamada hipertensión arterial y que ésta no esté controlada, que pueden ayudar a mejorar este problema. De igual manera, una serie de fármacos que son cardioprotectores y que de esa manera también contribuyen a controlar la hipertensión arterial. ¿Por qué es importante controlar la hipertensión arterial? Ya sabemos que esta enfermedad produce el famoso daño de órgano blanco. Al cabo de 5 o 6 años, una persona que no controla adecuadamente su presión arterial puede tener un derrame cerebral, un infarto cardíaco, puede tener una insuficiencia renal, una retinopatía hipertensiva, etcétera. Entonces es importante poder controlar la presión arterial porque ustedes pueden ver cómo en diferentes ensayos, en diferentes metaanálisis, como este publicado en Lancet, que cada vez que mejoramos la presión arterial disminuimos una serie de eventos cardiovasculares. Disminuimos una serie de eventos cardiovasculares, enfermedad coronaria, stroke, insuficiencia cardíaca, mortalidad por todas las causas. Dentro de la fisiopatología de la hipertensión arterial implica una serie de muchos factores que tienen que ver con la generación de la hipertensión arterial. Factores propios del paciente, factores genéticos, factores que son cambios en el estilo de vida y factores medioambientales. Nosotros sabemos por los estudios de fisiología de que la presión arterial es producto del gasto cardíaco por la resistencia periférica. Por lo tanto, cualquier factor que aumente el gasto cardíaco o que aumente la resistencia periférica van a producir un aumento de la presión arterial. Por ejemplo, vemos cómo el exceso de sodio, el estrés, la obesidad, de alguna u otra manera implican alteración tanto del gasto cardíaco como de la resistencia periférica y eventualmente eso va a elevar la presión arterial. Están implicados en la regulación de la presión arterial, ustedes lo conocen muy bien, muchos sistemas. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la retención renal de sodio. Entonces vean cómo estos sistemas pueden alterarse, sistema renina-angiotensina, sistema nervioso simpático, la regulación renal del sodio, y estos pueden contribuir indirectamente a aumentar la presión arterial. Es por eso que nosotros, si utilizamos fármacos que ayuden a bloquear el sistema renina-angiotensina, como los YECA o los ARA2, que lleven a bloquear el sistema nervioso simpático, como los beta bloqueadores, o que lleven a mejorar la retención renal de sodio, como los diuréticos, eventualmente podremos tener un control adecuado de la presión arterial. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico que uno debe tener con respecto al logro del control de la presión arterial? Las guías europeas nos señalan 5 grupos farmacológicos. Los YECAs, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los BRAS, bloqueadores de receptor de angiotensina, los beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio o calcio antagonistas, y los diuréticos. Estos 5 grupos han demostrado eficacia comprobada para reducir la presión arterial, tienen numerosa evidencia en estudios clínicos que ayudan a mejorar eventos cardiovasculares y tienen una amplia equivalencia en lo que respecta a la reducción de la mortalidad cardiovascular. Para los europeos son 5 grupos farmacológicos. Para los americanos, desgraciadamente, doctores,
no consideran al beta bloqueador como droga de primera línea. Por lo tanto, para los americanos, 4 son los grupos de primera línea, los que estamos viendo acá, menos el beta bloqueador. Pues bien, en el espectro del manejo de la hipertensión arterial, como bien dijimos y como reconocen los europeos, son 5 los grupos farmacológicos: diuréticos, calcio antagonistas, beta bloqueadores, YECAS y ARA2. El inicio del manejo de la hipertensión arterial, doctores, empieza con las modificaciones en el estilo de vida. Esas situaciones que a veces ayudan a controlar la presión arterial y que pocas veces recomendamos al paciente y que de repente menos nosotros practicamos. Miren lo importante que los cambios en el estilo de vida pueden lograr en el control de la presión arterial. Por cada 10 kilos de peso, doctores, pueden mejorar entre 5 a 20 milímetros de mercurio la presión arterial. La dieta DASH, que es la dieta que yo sé muchos de ustedes comen, frutas, verduras, legumbres, bajo de grasa, bajo de alimentos procesados, puede mejorar la presión arterial de 8 a 14 milímetros de mercurio. La reducción de sodio en la dieta mejora la presión arterial en 2 a 8 milímetros de mercurio. La actividad física, caminar por lo menos 30 minutos, 5 de 7 días, puede mejorar de 4 a 9 milímetros de mercurio. Y el consumo moderado de alcohol mejora de 2 a 4 milímetros de mercurio. Entonces vean cómo las modificaciones en el estilo de vida, el bajar de peso, el tener una buena dieta, el hacer actividad física, el no consumir mucho sodio, mucha sal, mejoran la presión arterial. Junto con ello, vamos a iniciar tratamiento farmacológico. Por ejemplo, un grupo son los diuréticos. El más conocido de ellos es la hidroclorotiazida. También en el Perú tenemos clortalidona, también tenemos indapamida, pero definitivamente el diurético tiazídico que más se usa aquí en el Perú para el manejo de la hipertensión arterial, la hidroclorotiazida. Otro grupo interesante, y bien dijimos, son los beta bloqueadores, que no son considerados por los americanos como droga de primera línea. Los europeos sí lo consideran. Ahí tienen beta bloqueadores de primera, segunda y tercera generación: atenolol, carvedilol, nebivolol, propanolol, bisoprolol, etc. Otro grupo interesante son los bloqueadores de canales de calcio: amlodipino, nifedipino, felodipino, diltiazem, verapamilo. Fármacos muy buenos para poder controlar la presión arterial por su efecto vasodilatador. Otro grupo importante son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ahí ustedes tienen al famoso captopril, enalapril, lisinopril, ramipril. Y el último grupo, doctores, son los bloqueadores de receptores de angiotensina. Ahí ustedes tienen al famoso losartán, valsartán, irbesartán, candesartán, telmisartán y olmesartán. Entonces, doctores, como ustedes pueden ver, son 5 grupos muy interesantes y cada uno de ellos tienen aplicabilidad en virtud del tipo de paciente que van a tener al frente. Depende del tipo de hipertenso que uno tenga al frente para poder usar cada uno de estos fármacos. Dicho sea de paso, los grupos farmacológicos que más indicación tienen en el universo de todos los hipertensos son los YECA y los ARA2. Doctor, disculpe. ¿Ok? Doctor, ¿me ARA2, escucha? antagonista. Doctor, no sé si es mi internet, pero no se escucha bien. Eso simpático, el sistema renina angiotensina. Otra manera a mejorar o a regular el control de la presión. ¿Hola? Sí, dígame. ¿Me escuchan? Sí, no sé si mi internet... sí, por favor. Desde los IECAS y los... Desde ahí, sí, por favor. No se le escuchó bien, se le escuchó entrecortado. De los 5 grupos farmacológicos, doctores, probablemente los 2 grupos que más se usan para el control de la hipertensión arterial son los YECAS y los ARA2, o BRAS también, ¿no? ARA2, antagonista receptor de angiotensina,
BRA, bloqueador de receptor de angiotensina. Y ECA y ARA2 son los dos principales grupos que más se utilizan en el manejo de la hipertensión arterial. Por lo tanto, si uno bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona con un YECA o un ARA2, podemos controlar la presión arterial. Si uno bloquea el sistema nervioso simpático con un beta bloqueador, podemos lograr controlar la presión arterial. Si uno regula la retención de sodio con diurético, podemos ayudar a controlar la presión arterial. Hay también los bloqueadores de canales de calcio que son vasodilatadores de acción directa a nivel de la resistencia periférica. Bien, vamos a empezar a conversar rápidamente sobre el primer grupo, los diuréticos. Ustedes saben que hay muchos diuréticos, diuréticos de asa, diuréticos ahorradores de potasio, diuréticos tiacídicos. El que más vamos a utilizar en la hipertensión arterial es el diurético tiacídico. El diurético tiacídico inhibe la reabsorción de sodio y agua a nivel de los tubos renales. Así podemos ver cómo esta inhibición de la reabsorción de agua y sodio tiende a regular el volumen extracelular y de esa manera vamos a evitar aumentar la presión arterial. ¿Ok? La ingesta de sal aumenta el volumen extracelular, el aumento de presión disminuye la renina de angiotensina y disminuye la reabsorción de agua y de sodio. El diurético ayuda a mejorar ese aspecto y al reducir volumen, al reducir el intravascular, disminuye los valores de la presión arterial. Entonces vemos cómo hay varios tipos de diuréticos. Diuréticos de asa, diuréticos tiacídicos, ahorradores de potasio, pero los que vamos a utilizar en la hipertensión arterial, repito, son los tiacídicos. Y a la cabeza de ellos, la hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida viene en tabletas, en dosis de 12.5, 25 miligramos. Generalmente no se dan solas, rara vez se dan solas, generalmente las dan asociadas, con un YECA, con un ARA2, por ejemplo. Acá tenemos un ensayo clínico, el ensayo clínico ALHAT, que demostró la utilidad de un diurético tiacídico que se llamó clortalidona. Bajó la presión arterial tan bien como el amlodipino, bloqueador de canal de calcio, tan bien como el lisinopril YECA, ¿ok? Reduciendo eventos cardiovasculares. El otro grupo farmacológico que utilizamos nosotros, reconocido por los europeos, pero no por los americanos como droga de primera línea, son los beta bloqueadores. Beta bloqueadores. El mecanismo de acción de los beta bloqueadores es que bloquean los receptores beta adrenérgicos. ¿Eso qué hace, doctores? Reduce la contractibilidad miocárdica y reduce la frecuencia cardíaca. Además, el beta bloqueador tiene efecto antiarrítmico y tiene efecto antiisquémico, porque al bajar la frecuencia cardíaca disminuye el consumo de oxígeno. Efecto antiisquémico también. La frecuencia cardíaca elevada, que duda cabe, es un factor. Es por eso que un paciente debería tomar un beta bloqueador para los beta bloqueadores de por sí, al bloquear el sistema nervioso simpático y eventualmente también el beta bloqueador inhibe la liberación de la renina, de esas dos formas, cardíaca y a proteger el corazón de las personas. Doctores, los beta bloqueadores son de 3 generaciones. De primera generación, que no son selectivos, ¿ok? Los de segunda generación, que son más selectivos para bloquear el receptor beta 1, y los de tercera generación, que no son tan selectivos, pero sí tienen efecto extra, que es un efecto vasodilatador. De primera generación, que prácticamente no se usan para la hipertensión arterial, tenemos el propanolol, que es el más significativo. De segunda generación tenemos el atenolol, bisoprolol, metoprolol. Y de tercera generación tenemos fármacos muy buenos con efecto vasodilatador, como por ejemplo tenemos el nebivolol o el carvedilol. Son los más beta bloqueadores más representativos que se van a utilizar. Mientras más selectivos sean del bloqueo del receptor beta 1, menos efectos adversos van a presentar. Por lo tanto, son más seguros para poder ser usados en pacientes con asma y poco en pacientes con diabetes. Mientras más selectividad tengan por el receptor beta 1,
¿ok? Menos se van a meter con el receptor beta 2, produciendo alteraciones del asma, el EPOC, o enmascarando hipoglicemias como se ve en los diabéticos. El otro grupo farmacológico que también se utiliza bastante, sobre todo en adultos mayores, son los calcio antagonistas o bloqueadores de canales de calcio, también le dice. Eso es efecto, bloquea la entrada de los canales de calcio. Y el calcio, al no entrar a la célula, de alguna manera bloquea los movimientos de contracción, la contractibilidad miocárdica. Entonces tenemos dentro de los calcio antagonistas dos familias, las dihidropiridinas, que son el amlodipino, nifedipino, y las no dihidropidínicas, verapamilo, diltiazem, que aparte de tener efecto vasodilatador, disminuyen la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Para hipertensión probablemente los más utilizados son nifedipino y amlodipino, potente efecto vasodilatador. ¿Ok? Acá tenemos algo de evidencia de por qué en ensayos clínicos se utilizaron bloqueadores de canales de calcio y estos disminuían eventos cardiovasculares. ¿Cuál es el problema con los bloqueadores de canales de calcio? Al ser vasodilatadores muy potentes, pueden producir edema de miembros inferiores. Y si el paciente es adulto mayor o si tiene ya antecedentes de varices en las piernas, el bloqueador de canal de calcio va a producir edema de miembros inferiores. Ese es el efecto colateral más común de los bloqueadores de canales de calcio. Uno de los últimos grupos farmacológicos y que tiene bastante uso son los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que yo estoy seguro que todos ustedes recuerdan de sus estudios de anatomía y fisiología. La IECA inhibe la enzima convertidora de angiotensina, por lo tanto evita que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Y ya ustedes saben que la angiotensina 2 es el que hace el efecto de vasoconstricción. Acá podemos ver cómo un inhibidor ECA evita el paso de angiotensina 1 en angiotensina 2, por lo tanto la angiotensina 2 no se pega a su receptor. El problema es que este inhibidor de la enzima de la bradiquinina y el exceso de bradiquinina, irritación nerviosa a nivel pulmonar, ¿y cuál es? La tos. Ese es el tema con los IECA. Son fármacos muy buenos, pero hasta en 40% pueden producir una tos seca irritativa que hace que muchas veces los tratamientos fracasen. Mucha evidencia de los IECA en lo que respecta a control de presión arterial y reducción de eventos cardiovasculares. El último grupo farmacológico que les quiero mencionar son los antagonistas de los receptores de angiotensina o bloqueadores de receptores de angiotensina. ¿Estos qué hacen? Bloquean el efecto de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1. Se pegan al receptor AT1 evitando que los sartán, candemesartán. Miren, hay varios grupos farmacológicos, generan definitivamente mayor adherencia. Son los efectos adversos. Es por eso que muchas veces podría ser con hipertensión arterial. Una vez al día genera más adherencia y menos probabilidad de efecto adverso. No da tos como el IECA, no da edemas como el bloqueador de canal de calcio. Los diuréticos tiazídicos pueden alterar el perfil lipídico, pueden alterar la intolerancia a la glucosa, ¿ok? Y el beta bloqueador puede disminuir la frecuencia cardíaca, produciendo bradicardia, fatiga, abulia o disminución de la libido. Pues bien, ¿qué es lo que nos dicen las guías para iniciar el tratamiento farmacológico una vez que ya ustedes conocen todos los grupos farmacológicos? Las guías nos dicen que debemos iniciar el tratamiento con terapia combinada. Solamente la monoterapia para ciertos pacientes seleccionados, pacientes con hipertensión muy lábil, pacientes hipertensos de bajo riesgo o pacientes hipertensos añosos frágiles. Para la mayoría de pacientes, tratamiento combinado. ¿Cuál? ¿Un IECA o un ARA2?
con un calcio antagonista, o un YK1 ARA2 con un diurético. Y esa combinación de preferencia, doctores, en una sola píldora. O sea, 2 medicamentos puestos en una sola píldora, que se tome una vez al día. Repito, eso va a ayudar a generar adherencia al tratamiento. Si después de un mes con este tratamiento combinado con 2 medicamentos no puedes controlar al paciente, introduces un tercer medicamento. Por ejemplo, YECA o ARA2 por calcio antagonista más diurético. Y de preferencia también en una sola píldora. Hay en el mercado local estos 3 principios activos colocados dentro de una sola píldora. Si después de haber dado 3 medicamentos a dosis tope y asegurar que el paciente lo está tomando y no controla la presión arterial, ese paciente es un paciente con hipertensión resistente y tiene que ir a un estudio con un especialista. ¿Por qué las guías recomiendan terapia combinada? Miren, son varias las rutas fisiopatológicas que llevan a controlar la presión arterial. Activación del sistema nervioso simpático, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también la regulación de sodio, ¿no es cierto? También la regulación de sodio y de los volúmenes intravasculares, ¿ok? Estoy en una clase. Entonces vemos cómo hay distintos pacientes que tienen alterados cada uno de los distintos sistemas, o altera el sistema nervioso simpático, o altera el sistema renina, o alteran los volúmenes intravasculares. La mayoría de pacientes tienen alterados 2 o 3 sistemas. No es un solo sistema puro, no es un solo sistema puro, ¿ok? Por lo tanto, el dar un tratamiento combinado trataría de coger la mayoría de estos sistemas para poder tener un mejor control de la presión arterial. Así pues vemos que cuando damos tratamientos combinados, no solamente tenemos un mejor control de la presión arterial, sino también una mayor reducción de eventos. Vemos aquí cómo en este ensayo British Medical Journal, publicado el 2009 por el autor Lau, que evaluó 147 ensayos en un metaanálisis, demostró cómo podemos lograr mejora de eventos cardiovasculares y de stroke dando un solo tratamiento, pero cuando combinábamos 3 medicamentos, mayor reducción de eventos cardiovasculares, mayor reducción de stroke. O sea, no solamente mejoramos cifras, sino también mejoramos reducción de eventos cardiovasculares. ¿Ya? Entonces vean cómo, si van a dar tratamiento combinado, estos deben ser dados, administrados en una sola píldora. 2 o 3 principios activos en una sola píldora. Mejora el número de tabletas que va a ingerir el paciente, el número de ingestas, fácil prescripción, reduce costos, mejora la adherencia, hace que el paciente cumpla con su tratamiento farmacológico. Es mejor que el paciente tome tratamiento farmacológico en una sola tableta que tomar con 3 tabletas separadas. Entonces, ¿cuál es la recomendación de las guías? YECA o ARA2 con calcio antagonista o YECA o ARA2 con diurético tiacídico. Con eso debemos empezar. ¿Hacia dónde debemos llevar el control de la presión arterial, doctores? Este debe llegar de preferencia a tener menos de 130,80. Tienen un paciente hipertenso que le dan tratamiento para decir que es efectivo el tratamiento, menos de 130,80. Eso es lo que nos dicen las guías americanas. Y las guías europeas nos dicen menos de 140,80, pero idealmente, en la medida de lo posible, y si es que se puede lograr, menos de 130,80. Esos son los valores a los cuales debemos controlar al paciente con nuestra terapia farmacológica. Eso es lo que les quería decir el día de hoy. Quería agradecerles que estén conmigo acompañándome esta tarde, que yo sé que deben estar ustedes aprovechando y descansando después del almuerzo. Si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos. Ya, doctor, con todo gusto. Y también le puedo alcanzar la clase también, ¿ya? Escríbame por WhatsApp, por favor, para yo después mandarle la clase.